El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar, y es en la mente donde comenzamos a descifrar este enigma. Sir Arthur Eddington. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si eso que llamamos realidad es realmente real o solo un sueño dentro de otro sueño? ¿Y si lo que crees que eres, tu mente, tu historia, tus recuerdos, no fuera más que una pequeña rendija de algo mucho más vasto e interconectado? La ciencia moderna está empezando a explorar misterios que los filósofos orientales ya venían planteando hace milenios. En este video vamos a cruzar juntos ese umbral entre lo que es percibido y lo que es de verdad. Y prepárate, después de esto, tal vez nunca vuelvas a mirarte ni al universo de la misma manera. Vivimos en un mundo donde la realidad suele definirse por lo que percibimos con los sentidos. Lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos. Sin embargo, la física cuántica revela que esta percepción sensorial representa solo una mínima parte de lo que realmente existe. El vacío cuántico, por ejemplo, es un campo repleto de posibilidades infinitas, donde partículas virtuales emergen y se desvanecen constantemente, dando origen a todo lo que conocemos como materia. Esta comprensión nos lleva a preguntarnos, si la base del universo es un campo de posibilidades, ¿qué implica eso para nuestra propia existencia? ¿Somos únicamente cuerpos físicos o existe algo más profundo y esencial en nosotros? La neurociencia contemporánea empieza a explorar esta noción, planteando que el cerebro humano podría funcionar como un sistema cuántico, con la capacidad de acceder a información que va más allá del tiempo y del espacio. Esto sugiere que nuestra mente no está limitada al cerebro físico, sino que forma parte de un campo de conciencia más amplio e interconectado. Esta visión se ve respaldada por investigaciones que encuentran similitudes entre las redes neuronales del cerebro y las estructuras del universo, lo cual sugiere que ambos comparten patrones de organización y crecimiento. Esto refuerza la idea de que somos microcosmos que reflejan el macrocosmos, una perspectiva compartida tanto por tradiciones ancestrales como por la ciencia moderna. Al reconocer que nuestra percepción de la realidad es limitada y que existe una conciencia más profunda e interconectada, se nos abre la posibilidad de comprendernos de una manera más amplia, tanto a nosotros mismos como al universo. Este camino hacia el autoconocimiento nos invita a ir más allá de los sentidos y a explorar la inmensidad de la conciencia. A lo largo de la historia, grandes pensadores han tratado de entender la verdadera naturaleza de la realidad. Platón hablaba del mito de la caverna, donde los hombres veían sombras proyectadas en la pared y creían que eso era la realidad. Miles de años después, la ciencia comienza a llegar a conclusiones similares, aunque por otros caminos. Lo que llamamos realidad podría ser solo una representación interna creada por nuestra mente. No vemos el mundo tal como es. Vemos el mundo según lo que somos. Cuando un estímulo externo entra por nuestros sentidos, es interpretado a través de filtros neurológicos, recuerdos pasados, emociones actuales y condicionamientos culturales. Cada persona, por lo tanto, experimenta una versión ligeramente distinta del mundo. Y si cada mente percibe una versión distinta, ¿cuál sería entonces la verdadera realidad? Tal vez la respuesta no esté allá afuera, sino en nuestro interior. Esta es una de las ideas fundamentales en el estudio de la conciencia. Autores como Deepak Chopra, Amit Goswami y Rupert Spira
proponen que la conciencia no es una consecuencia del cerebro, sino la fuente misma de toda realidad. Es decir, no es la materia la que genera la mente, sino que la mente proyecta el universo material. Esta visión representa un cambio profundo en nuestra forma de entender el mundo. Mientras la física clásica describía el universo como una maquinaria precisa, la ciencia moderna plantea que el universo es una experiencia que se vive. Tomemos como ejemplo los experimentos de la doble rendija en la física cuántica. Cuando se observa una partícula, actúa como tal. Pero si no se observa, se comporta como una onda. La simple presencia de un observador modifica el comportamiento de la realidad física. Esto no solo desafía nuestra lógica, es algo verdaderamente transformador. Y nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quién es ese observador? ¿Qué es esa presencia que cambia el universo solo con su atención? La respuesta más directa sería nosotros. Pero ese nosotros no se refiere al nombre que llevamos, ni a nuestro cuerpo, ni a nuestra historia personal. Es algo más profundo. Es la conciencia pura, silenciosa, que observa todo, pensamientos, emociones, el mundo exterior, sin confundirse con nada de eso. Esa presencia consciente es lo único que se mantiene constante entre todos los cambios. Todo cambia. El cuerpo, la voz, las ideas, los gustos, pero la conciencia que lo presencia todo permanece intacta, como el cielo detrás de las nubes. Las nubes van y vienen, pero el cielo sigue ahí, siempre. Y si esa conciencia es constante en nosotros, cabe la posibilidad de que también sea la misma en todos los seres. Tal vez no existan miles de millones de conciencias separadas, sino una sola conciencia manifestándose a través de formas múltiples. No se trata de misticismo superficial, sino de una hipótesis que comienza a ser tomada en serio por estudios en neurociencia, psicología transpersonal y física avanzada. Todo esto nos invita a cuestionar profundamente quiénes somos y qué entendemos por realidad. En lugar de ver el mundo como algo fijo e inamovible, podemos empezar a verlo como un espejo vivo que responde a nuestra percepción, nuestra atención y nuestra intención. Y eso nos da poder, el poder de co-crear, de transformar, de ir más allá. En este momento, millones de neuronas están activándose en tu interior, procesando estas palabras. Pero más allá de eso, hay algo dentro de ti que está escuchando con atención. Tal vez incluso con una leve sensación de expansión, como si algo muy conocido estuviera siendo recordado y no aprendido por primera vez. Ese es el llamado de la conciencia. Ese es el despertar. Y antes de continuar con el contenido, te propongo hacer una pausa consciente. Si este contenido te está haciendo reflexionar, considera suscribirte al canal. Aquí no ofrecemos respuestas listas, pero sí abrimos caminos para que tú encuentres tus propias verdades. Al explorar la idea de que la conciencia es el fundamento del universo, inevitablemente surge una nueva pregunta. ¿Dónde habita la memoria? ¿Es solo una red de sinapsis cerebrales conectadas o existe algo más amplio y sutil que sostiene nuestras experiencias pasadas? La ciencia tradicional define la memoria como un fenómeno estrictamente cerebral. Sin embargo, hay casos documentados que desafían esa visión de manera contundente. Niños que describen vidas pasadas con lujo de detalle. Personas con muy poca masa cerebral funcional
que conservan plena lucidez e inteligencia. Pacientes que, tras experiencias cercanas a la muerte, recuerdan situaciones que ocurrieron fuera de sus cuerpos. Estos casos no son comunes, pero son reales y han sido investigados con rigor por científicos como Ian Stevenson, Bruce Grayson y Pim van Lommel. Estas experiencias apuntan hacia la posibilidad de que la memoria, al igual que la conciencia, no resida exclusivamente en el cerebro. Tal vez el cerebro funcione más como un receptor que como un almacén de recuerdos, similar a una radio que sintoniza frecuencias invisibles donde la información ya está presente. Esta noción dialoga profundamente con ideas de la física cuántica y la cosmología contemporánea. El físico David Bohm, por ejemplo, propuso la existencia de un orden implicado en el universo, un campo oculto de información que estructura todo lo que vemos. Según esta perspectiva, lo que percibimos es solo una proyección superficial. La verdadera realidad se encontraría en un nivel más profundo y sutil, un campo universal de conciencia y memoria. En este punto, resulta natural preguntarse: ¿estamos conectados a una mente mayor, a un campo cósmico de información? Rupert Sheldrake denominó a este campo campos mórficos, estructuras invisibles que guían el comportamiento y la forma de los seres vivos, como si fueran archivos de memoria colectiva. Esta memoria no estaría guardada en el tiempo cronológico, sino en un tiempo vertical, arquetípico. Por eso, a veces experimentamos un déjà vu o comprendemos cosas que nunca aprendimos de forma racional. La información puede estar llegando desde otro nivel, desde un campo de sabiduría del cual todos formamos parte. Estas ideas no contradicen a la neurociencia, la enriquecen. Porque si aceptamos que la conciencia y la memoria son no locales, también podemos comprender cómo los estados mentales influyen en el mundo físico. La intención puede sanar, la atención transforma, la memoria moldea el presente. Todo esto puede medirse, estudiarse y, lo más importante, vivirse. Y aquí surge otro tema fascinante: el multiverso. La teoría de los multiversos, planteada por Hugh Everett en los años 50, sugiere que cada decisión, cada bifurcación en el camino, genera un nuevo universo. En uno, decidiste mudarte, en otro, te quedaste, en otro, ni siquiera viste este video. Cada posibilidad se manifiesta en su propia realidad, coexistiendo con las demás. Pero, ¿cuál de estas realidades experimentas? La respuesta podría estar en la frecuencia de tu mente. La conciencia actúa como un dial de radio. Sintonizas aquello que vibra en la misma frecuencia que tus pensamientos, emociones e intenciones. Por eso, cambiar tu mente puede cambiar tu mundo, no solo en sentido figurado, sino de forma tangible, medible, real. Imagina la mente como una lente a través de la cual se proyecta el universo. Si esa lente está nublada por traumas, creencias, limitantes y miedo, verás un mundo denso y amenazante. Pero si esa lente se limpia con presencia, verdad y autoconocimiento, el universo que se revelará será distinto. Y tal vez, en cada una de esas versiones de la realidad, exista otro tú, viviendo otra historia. Esto no es ciencia ficción. Es una metáfora poderosa que nos recuerda la responsabilidad que tenemos sobre nuestras elecciones internas. Porque la realidad que experimentamos no es rígida, sino dinámica. Y cuanto más conscientes somos de lo que sentimos, pensamos y creemos,
mayor es nuestro poder para sintonizar con un universo más expansivo, amoroso y alineado con la verdad esencial que llevamos dentro. ¿Has pensado que, en este mismo instante, al reflexionar sobre esto, podrías estar recordando algo que tu alma siempre ha sabido? Si esta travesía está teniendo sentido para ti, si algo dentro de ti se siente como si estuviera despertando, deja tu huella en los comentarios. No con un simple me gustó o un emoji, sino compartiendo lo que este video despertó en ti. Una memoria, una intuición, una pregunta. Tu voz aquí importa y puede resonar en otras conciencias que también están en búsqueda. En nuestra búsqueda por entender qué es la realidad, ya exploramos la mente, la memoria e incluso el multiverso. Pero ahora entramos en una dimensión aún más misteriosa. ¿Quién o qué está percibiendo todo esto? El filósofo indio Sri Ramana Maharshi planteó una pregunta esencial. ¿Quién soy yo? No como una reflexión retórica, sino como una llave para disolver la ilusión de separación entre el que observa y lo observado. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, asumimos que existe un yo que observa algo externo, pero ¿realmente existe esa separación? ¿O es solo una construcción del lenguaje y de la mente racional? La neurociencia moderna ha descubierto que gran parte de lo que entendemos como realidad es una reconstrucción hecha por el cerebro. Lo que ves, escuchas, tocas o sientes está siendo interpretado por tu sistema nervioso central a partir de estímulos electroquímicos. No vemos el mundo como es. Lo vemos como somos. Esa comprensión nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si todo lo que experimento está siendo interpretado internamente, ¿dónde termina el mundo y dónde comienza mi mente? Tal vez esa frontera nunca existió. Quizás el universo está ocurriendo en nosotros y no simplemente para nosotros. Esto se relaciona con el concepto de Maya en la tradición védica, que puede traducirse como ilusión o apariencia. El mundo que percibimos a través de los sentidos es una representación simbólica, tal vez un sueño sostenido por patrones mentales profundamente arraigados. Y en ese sueño somos a la vez quienes sueñan, lo soñado y quienes observan el sueño. La física moderna también se aproxima a este terreno con teorías como la del colapso de la función de onda, que sostiene que la realidad solo se manifiesta cuando es observada. El conocido experimento de la doble rendija muestra que las partículas subatómicas actúan como ondas o como partículas dependiendo de la observación. Esto sugiere que la realidad no es algo fijo ni independiente. Necesita de la conciencia para tomar forma. Hagamos una pausa aquí. Léelo de nuevo. La realidad necesita de la conciencia para manifestarse. Si eso es cierto, y la ciencia cada vez lo considera más posible, entonces no somos simples espectadores de este universo. Somos co-creadores de él. Pero hay un detalle importante. Co-crear no significa imponer deseos desde el ego. Significa alinearse con una inteligencia más profunda que ya conoce lo esencial. La realidad responde no solo a lo que deseamos conscientemente, sino a lo que sentimos, a lo que creemos en lo más íntimo de nuestro ser. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. Por eso el autoconocimiento es tan esencial. No se trata de acumular información, sino de soltar lo que no es real, desmontar máscaras, silenciar el ruido mental. Porque cuando todo se aquieta, lo que queda no es el vacío, sino la presencia.
y esa presencia es el único punto estable en medio del flujo constante de la experiencia. Es el testigo silencioso detrás de los pensamientos, emociones, historias y recuerdos. Aquí está el gran secreto. La realidad que experimentas es un reflejo de la claridad o confusión de ese observador interno. Cuando ese observador está en paz, el mundo se percibe en armonía. Cuando está en conflicto, todo parece amenazante. Por eso, la búsqueda espiritual, científica y filosófica convergen en un mismo punto. La calidad de la conciencia que observa el mundo determina el mundo que se manifiesta. En las tradiciones místicas, ya sean cristianas, budistas, sufíes o chamánicas, ese punto de silencio interior se describe como un estado de unión con lo divino, con el todo. Un estado en el que el yo desaparece y solo queda la pura presencia. Y en esa presencia, el tiempo se disuelve, el miedo desaparece, y todo simplemente es, sin esfuerzo, sin expectativas, sin separación. Eso es lo que muchos llaman estado de despertar o conciencia plena. Y lo más sorprendente es que no está en un lugar lejano ni reservado para monjes. Está disponible aquí y ahora, pero requiere una decisión, la de volver la mirada hacia adentro y silenciar el ruido de la mente, esa que insiste en controlar, etiquetar y temer. Si miras hacia atrás en tu vida, podrías pensar que estás reviviendo recuerdos. Pero ¿qué son los recuerdos sino versiones condensadas del presente, fijadas por emociones, contextos e interpretaciones? La neurociencia ya ha demostrado que la memoria no es una grabación fija del pasado, sino un proceso dinámico de reconstrucción, influenciado por nuestras creencias actuales, nuestros estados emocionales e incluso el entorno en el que estamos. En otras palabras, no recuerdas el pasado como fue, sino como eres hoy. Este solo hecho ya pone en duda nuestra noción de identidad, porque si mis recuerdos, que son la base de lo que creo ser, están en constante transformación, entonces, ¿quién soy realmente? Este cuestionamiento resuena con algunas teorías de la física del tiempo. El físico teórico Carlo Rovelli, autor de El orden del tiempo, plantea que el tiempo no es una línea continua que fluye del pasado al futuro. Para él, y para muchos dentro de la física cuántica, el tiempo es relacional, depende del punto de vista del observador, y va más allá. No existe un ahora universal. Cada punto del universo tiene su propio ritmo temporal. ¿Puedes sentir el impacto de esto? El tiempo, tal como lo vivimos, lineal, progresivo, con causa y efecto, podría ser solo una ilusión útil para organizar nuestra experiencia humana, pero no una verdad absoluta. La tradición budista ha hablado de esto por siglos con el concepto de anicca, que significa impermanencia. Nada permanece, ni siquiera la mente. Cuando meditamos profundamente, notamos que todo está en constante cambio. Pensamientos, sensaciones, imágenes, deseos, recuerdos. Nada se queda. Y sin embargo, hay algo que observa todo eso desde un lugar sereno, fuera del tiempo. Esa presencia silenciosa, esa conciencia, es lo que realmente somos. Ahora piensa en esto. Si el tiempo es una construcción mental y la memoria es moldeable, entonces ese pasado que a veces nos aprisiona, los traumas, las culpas, los errores, puede ser revisado, reinterpretado y reescrito. No se trata de negar lo vivido,
sino de entender que la forma en que lo comprendemos puede cambiar. Aquí es donde entra la neuroplasticidad como una herramienta poderosa de transformación. Investigaciones del premio Nobel Eric Kandel muestran que el cerebro puede formar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida, reconfigurando nuestros patrones emocionales y cognitivos. En pocas palabras, puedes rediseñar la estructura de tu mente. Y hay algo aún más profundo. Si la memoria es uno de los pilares de cómo percibimos la realidad, y esta memoria es flexible, entonces nuestra noción de lo real también lo es. Esto nos abre a una comprensión más amplia de la existencia. Una realidad que no es rígida, sino fluida, cambiante y sensible a la conciencia que la observa. Imagina la realidad como una red holográfica en constante movimiento, donde cada pensamiento, cada emoción y cada intención vibra y altera ese campo. No estamos hablando solo de metáforas espirituales, sino de teorías que se alinean con el modelo holográfico del universo, propuesto por físicos como David Bohm y Carl Pribram. En este modelo, cada parte contiene el todo. Cada fragmento del universo guarda dentro de sí la información del universo entero. Como en un holograma, si tomas una pequeña sección, esta aún refleja la imagen completa, aunque en escala menor. Esto nos lleva a una idea poderosa. Tal vez el universo esté tanto dentro de nosotros como nosotros dentro de él. Y eso tiene implicaciones profundas. Porque si cada uno de nosotros contiene el patrón completo de la realidad, entonces transformarte a ti mismo es también transformar el todo. Aquí es donde ciencia, mística y filosofía convergen una vez más. Cuando Jesús decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, o los textos védicos proclamaban, Tat Tvam Asi, tú eres eso. Quizá estaban señalando la misma verdad. Tú eres la propia realidad expresándose. Y en este punto entra el valor del silencio. Sí, el silencio, porque entre tantas ideas, teorías y palabras, lo que realmente nos conecta con esa verdad no es el pensamiento, sino la presencia. El silencio es el idioma de lo real. Es ahí donde caen las máscaras, donde se disuelven los conceptos y donde el ser, desnudo y auténtico, se muestra. Es en el silencio donde comprendemos que el tiempo es solo una historia, que la memoria es un eco, que el yo que creíamos ser era solo una danza de formas, emociones y pensamientos, y que más allá de todo eso hay una vastedad viva, consciente y atenta, la única cosa que nunca cambia. A lo largo de esta travesía hemos explorado cómo el tiempo, la memoria, los sentidos e incluso el yo son construcciones, estructuras cambiantes dentro de algo mucho más vasto. Y ese algo que permanece cuando todo lo demás se disuelve es la conciencia. La mayoría de nosotros crece creyendo que la conciencia es producto del cerebro, una especie de subproducto de reacciones eléctricas y químicas entre neuronas. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el cerebro fuera solo una antena? Un instrumento diseñado para captar algo mucho más grande que no nace ni muere con el cuerpo. Esta posibilidad no es solo una especulación espiritual. Filósofos como David Chalmers desafían la visión materialista con lo que él llama el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo surgen experiencias subjetivas, el sabor del café, el dolor de una pérdida, la belleza de una melodía,
a partir de materia inerte? Ninguna teoría neurológica actual logra explicarlo del todo. Es ahí donde algunas corrientes científicas se atreven a ir más lejos. La conciencia no sería un efecto secundario, sino la base de todo. El campo primario del cual emergen la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Un campo consciente, omnipresente y creativo. Esta perspectiva resuena con los saberes más antiguos de la humanidad. En el Vedanta se dice que todo el universo es una proyección de Brahman, la conciencia infinita. En el budismo Mahayana se habla de Shunyata, la vacuidad plena de todas las cosas, no como vacío en sentido negativo, sino como un campo ilimitado de potencial puro. Carl Jung, creador de la psicología analítica, hablaba del inconsciente colectivo como un reservorio compartido de símbolos y experiencias. Y Rupert Sheldrake, biólogo y autor de la teoría de los campos mórficos, plantea que existe una memoria colectiva que moldea formas y conductas a lo largo del tiempo. Lo que une todas estas ideas es la intuición de que la mente no está encerrada dentro del cráneo. Si esto es cierto, entonces vivir conscientemente no es solo un camino espiritual, es un acto revolucionario. Es entender que lo que piensas, sientes y eliges no se queda en ti, vibra, se expande, da forma al mundo. Imagina que cada uno de tus pensamientos es como una onda, una vibración que se propaga en un campo invisible y que interactúa con todas las demás vibraciones del cosmos. Esto le da un nuevo significado a actos cotidianos como sentir o pensar. ¿Y si cada vez que eliges la compasión, el perdón o la gratitud, no solo estás sanándote, sino también alterando la vibración de todo el campo? No es solo una metáfora. Investigaciones del Instituto HeartMath muestran que emociones como el amor y la gratitud afectan directamente nuestro campo electromagnético y que éste interactúa con el entorno. El corazón humano genera un campo eléctrico 100 veces más potente y un campo magnético 5000 veces más fuerte que el del cerebro. Y hablando de elecciones conscientes, hay una idea poderosa derivada de la mecánica cuántica. El observador afecta lo observado. El famoso experimento de la doble rendija sugiere que las partículas cambian su comportamiento al ser observadas. Esto indica que la conciencia, el simple hecho de estar presente, ya modifica la realidad. No se trata de que puedas pensar un auto nuevo y que aparezca de inmediato en tu cochera, pero sí de que la manera en que percibes la vida transforma la vida que experimentas. El colapso de la función de onda, un concepto clave en la física cuántica, puede entenderse como una metáfora del poder de la atención para elegir entre infinitas posibilidades aquella que se manifiesta. Y si todo está conectado, si todos somos expresiones de una misma conciencia cósmica, entonces no hay separación real entre yo y el otro. Esto cambia todo. La compasión ya no es solo una virtud, es un reconocimiento profundo. Yo soy el otro, soy el árbol, soy el río, soy la estrella. Todos ellos son mi conciencia explorándose a sí misma desde formas distintas. Vivir con esa percepción es caminar con reverencia. Es despertar cada mañana y reconocer que estás dentro de un organismo vivo e inteligente donde todo, sin excepción, está en diálogo con tu esencia. Como dijo el místico persa Rumi, no eres una gota en el océano,
Eres el océano entero en una gota. Así que, al llegar al final de esta jornada, la invitación no es que memorices conceptos, es que recuerdes quién eres. No el tú de los documentos, sino aquello que queda cuando el tiempo se detiene, cuando la mente calla, cuando el mundo deja de exigir y simplemente eres. Ese ser no es pasivo, es creativo, es pura potencia. Y en este instante está leyendo estas palabras, buscándose a sí mismo a través de ti. Si esta travesía resonó contigo, haz de este espacio tu lugar. Suscríbete al canal no como un clic automático, sino como un gesto consciente de pertenencia. Aquí, cada video es una meditación y cada comentario un eco de conciencia en expansión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste con este video? ¿Qué parte te tocó más? Y si lo sientes, comparte tu historia con la comunidad. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué cambió en ti? Recuerda, este espacio está vivo porque tú estás aquí. Y cuanto más nos unimos, más fuerte vibra esta frecuencia. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, respira, siente y recuerda. Tú eres el universo mismo en estado de despertar.